Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder iniciar una nueva clase, ya listo para esta nueva clase. Vamos a estudiar acerca de, vamos a estudiar homilética en esta clase y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y de poder alabar y darte gracias. Gracias por este nuevo inicio de clase y gracias por cada bendición que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Ah, vamos a invitar a los hermanos que puedan entrar. Ah, sé que de repente va a ser un poco difícil por la hora, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Ok, vamos a, vamos a compartir lo que es la clase. Vamos a iniciar con lo que se llama homilética. Eh, Ya homilética eh, es lo que vamos a estudiar y homilética es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Realmente se estudia cómo organizar el material, preparar bosquejo y predicar de una manera efectiva. Entonces, eso es lo que estudiamos en lo que es homilética. Y para la clase vamos a utilizar un material, un libro que se llama Manual de Homilética Práctica de Samuel Vila. Ese es el libro que vamos a usar como material, como base de esta clase. Es esta clase de homilética. Entonces, ya compartí. Si usted quiere tomar también la clase, puede mandarnos un mensaje, tanto en la página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, como también lo puede enviar a través de un WhatsApp al número que es 504 el código de Honduras, eh, número 33 27 90 00. Ese es el número que puede mandar un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp para poderle agregar. También puede entrar a la página de nuestro instituto en el Facebook. También ah, tenemos también la página del Instituto Bíblico para que usted pueda participar en esta clase. Entonces otros más pueden participar y podamos mandarle los links, pero también pueden ver la clase a través del Facebook, de nuestro canal de YouTube, que es donde lo compartimos después de terminada cada clase. Ah, vamos a empezar entonces. ah, Vamos a empezar, como dije, siempre pues, como hemos hablado, ¿verdad? Pues lo que vamos a dar en esta clase son principios de comunicación para hablar en público, cómo preparar un sermón y cómo presentar el sermón. De eso vamos a hablar, ¿verdad? Eh, primero, primero, cuando estamos hablando de homilética, lo primero que necesitamos, la primera cosa para preparar un buen sermón, siempre primero es saber tener un mensaje definido. Antes de poder preparar un sermón, todo predicador debería hacerse una pregunta y es, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Entonces, al tener esa pregunta, vamos a tener claro de qué vamos a hablar en nuestro sermón. Y si no tenemos una respuesta para esa pregunta, mejor debemos de esperar
y detenernos a orar al Señor para seguir adelante. Hay que tener, debe tener un tema y debemos de saber precisamente cuál es, porque a veces podemos hablar un tema general, pero el tema debe ser, no es tan específico, es bien general. Si solo podemos estar seguros de tenerlo cuando podemos expresarlo en palabras. Y si el tema no lo tenemos claro, no vamos a tener todo lo demás que es del sermón, que es introducción, el arreglo, la prueba, su objeto y otras cosas que se le añaden al sermón. Entonces, el tema, ¿cómo debe ser el tema? El tema debe ser una expresión exacta del asunto o, o debe ser también una respuesta de la pregunta de qué voy a hablar. Ah, nunca debemos escoger un tema porque nos gusta, porque pues está de moda o suena bien bonito. Ah, siempre, aparte de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, debemos de contestarnos la siguiente pregunta, y es ¿por qué voy a hablar de este tema? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin que busco al hablar de este tema? Entonces, es interesante cuando estamos hablando de un tema y vamos a, vamos a compartir. Eh, por eso cuando estamos hablando, ¿verdad? El tema no solo debe abarcar o incluir lo que se va a decir, sino que debe excluir todo lo que no tenga que ver. O sea, aparte debe incluir lo que necesita tener el tema, de lo que usted va a hablar, pero tampoco no debería tener lo que no va a hablar. No es que solo porque le voy a poner un tema, solo porque llame la atención, o voy a buscar un tema porque llama la atención y cuando desarrolle el tema, el asunto, pues no tenga nada que ver el tema de lo que yo quiero hablar. Por eso, por eso necesitamos contestar bien clara esa pregunta de qué voy a hablar y por qué voy a hablar, cuál es mi propósito al hablar. Entonces, de eso. Y ahora, ¿cómo encontrar un tema? ¿Cómo? Que es donde, ¿cómo encontrar ese tema? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese tema? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Ah, El, el mensaje, ¿cómo encontrar un tema? El mensaje debe venir como una inspiración de Dios. En nuestros tiempos, en oración con el Señor, deberíamos estar pidiendo al Señor. Todo predicador debe estar pidiendo al Señor un mensaje que Dios hable a nuestra vida para poder hablar a los oyentes. Siempre necesitamos eso. Ah, Spurgeon dijo estas palabras: confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un asunto, esperándolo, y que esto es la parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo y trabajo pensando sobre temas, rumiando, saboreando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones y después sepultando todos sus huesos en las catacumbas del olvido, continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas, hasta ver las luces de un faro que puede dirigirme al puerto esperado. Yo creo que si todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes, si pudiera hacer uso de ellos, pero no me atrevo ni suelo hacerlo. Naturalmente porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. Entonces, él confiesa a veces que está pidiendo a Dios ahora temas y temas y a veces hasta tal vez traza. A mí me ha pasado lo mismo también. A veces encuentro un versículo que me llama la atención y empiezo a buscarle un tema y tal vez digo, bueno, este tema no es tan importante o estoy dando vueltas y no necesariamente eso es lo que voy a hablar.
Ah, ¿Dónde podemos recibir inspiración de los mensajes que prediquemos? ¿Dónde los podemos recibir? Ah, Primero, dice el escritor de nuestro texto, dice que debe reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Esta es la primera manera como podemos recibir la inspiración de un mensaje. Ah, Tenemos que tener bien claro algo. A veces cuando uno inicia a predicar, tiene como, ¿cómo diríamos? Uno se siente tentado a predicar textos dirigidos a familias en particular o individuos particulares en la iglesia. Lo mejor sería que si tenemos algo que queremos decirle a alguien, mejor deberíamos decírsela a esas personas a solas. Sería decírselo mejor particularmente a ellos y no usar el púlpito para eso, ¿verdad? Porque el púlpito es de donde se enseña a la iglesia. Y cuando hay temas personales en el púlpito, no habla muy bien de los predicadores, no habla bien de un predicador. No debo de ah, sacrificar en la enseñanza de toda la congregación por algo personal que yo tengo contra alguien. No debería ser así, ¿verdad? No debería ah, no debería sacrificar yo el mensaje para otro cuando llevo un mensaje solo personal. En la enseñanza que estoy alimentando a las ovejas de la iglesia, debería dedicar mi tiempo para enseñarles a ellos. No debo usar ni aplicar insinuaciones en esos sermones que yo estoy predicando desde el púlpito. No debo aprovechar para eso, ¿verdad? No debe ser esa la intención. Ah, no debo comprometer o algo que me dijeron en confianza, no debería de decirlo desde el púlpito, porque eso va a producir murmuraciones y quitaría el verdadero propósito del sermón y de predicar desde el púlpito. Quitaría todo el propósito, ¿verdad? Quitaría todo el propósito de verdad de predicar y a veces no lo aplicamos correctamente, entonces es problema. Mejor debemos usar el mensaje, el sermón, o usar el púlpito para lo que debe, para lo que Dios lo dejó, ¿verdad? Que es predicar su palabra. No deberíamos estar perdiendo el tiempo en cosas que no deberíamos de estar haciendo, ¿verdad? O hablando de cosas particulares. Entonces, deberíamos de estar siempre reflexionando sobre las necesidades de los que nos escuchan, ¿verdad? Ok. Deberíamos de estar más preocupados por lo que los oyentes, ¿verdad? Ah, pero también a la vez, cuando somos predicadores y Dios nos ha mandado o más, nos ha dado ese privilegio de predicar su palabra, también debe sentir cuando la mayoría tiene algún problema o necesita una exhortación en especial y debemos hacerlo sin temor, pensando en que esa es nuestra responsabilidad como siervos de Dios. Ah, Spurgeon, ¿verdad? Dijo en su libro Discursos a mis estudiantes, consideren bien qué pecados se encuentran en mayor número en la iglesia y en la congregación. Vean si son vanidad humana, codicia, falta de amor fraternal, la calumnia u otros defectos. Tomen en cuenta cariñosamente las pruebas que Dios quiera dar para sujetar a los oyentes y buscar un bálsamo de Dios para cicatrizar sus heridas. Ah, no es necesario estar mencionándolo detalladamente, ni en la oración ni en el sermón, que haciendo algo específico, que en la iglesia tú sabes que estaba pasando tal cosa. No necesito hacer esa énfasis. Simple y sencillamente debo de predicar su palabra.
Eh, no que nuestra intención al predicar no es hacer sentir a los participantes o a los oyentes culpables, probados, afligidos o castigados por la mano del Señor. Que cuando prediquemos nuestra palabra, lo que predicamos, la palabra de Dios desde el púlpito, sea la adecuada para la necesidad de la gente, que sea un bálsamo que cure sus heridas, pero tampoco no debemos empeñarnos en rascar las heridas y abrirlas más. Eh, Confía, hay que dejarle ese trabajo al Espíritu Santo, que sea Él el que dirija y Él es el que reprende el corazón, porque Él es el que guía a toda verdad. Nosotros solo debemos de ser un instrumento en la mano de Dios, proclamando el mensaje de Dios a los oyentes. Entonces, que Dios nos ayude en ese proceso porque y nos evite caer en los excesos y en los errores de los predicadores novatos o de los predicadores nuevos. Ah, letra B, la segunda, ¿dónde encontrar inspiración para sus sermones en sus lecturas devocionales de la Biblia? Ah, no deberíamos de estar alimentando a otros, descuidándonos nosotros en nuestra alimentación. Deberíamos de tener nuestro devocional también diario, o tener un devocional de la palabra de Dios en nuestra vida. A veces, tengo que admitirlo también, a veces uno puede caer en ese error, por estar muy ocupado y uno se descuida en la lectura devocional diaria, personal o en familia. Esto va a ayudar al predicador o con diferentes temas, esto le va a alimentar a le va, no se imagina ustedes en qué lugares, en los lugares que ustedes menos se imaginan, podría encontrar una palabra de Dios para su vida. Siempre hay que anotar, ¿verdad? En esas devocionales, anotar lo que Dios está hablando a nuestra vida. Ah, la letra C, donde encontrar inspiración, también la podemos encontrar en los sermones de otros predicadores. Ah, a veces queremos, queremos aparecer muy originales, ¿eh? Y a veces también es necesario estar oyendo y estar leyendo mensajes de otros. Esto nos va a dar una inspiración. No es que vamos a predicar y a imitar predicadores, lo que podemos, si usted logra hacer eso, toma un mensaje de alguien, de un predicador, de un buen predicador, alguien bíblico, usted puede ponerle su originalidad y habrá logrado algo muy importante, ¿verdad? Entonces, por eso, ah, a veces necesitamos, ah, dijo Tomás Spencer, escribió, un predicador escribió, yo guardo un librito en que apunto cada texto de la Biblia que me ocurre como teniendo una fuerza y una hermosura especial. Si soñara en un pasaje de la Biblia, lo apuntaría y cuando tengo que hacer un sermón, reviso el librito y nunca me he encontrado desprovisto de un asunto. También a veces necesitamos ah, la ayuda, escuchar otros mensajes, otros predicadores. Spurgeon usó una figura, dice que cuando se quiere sacar agua con una bomba que no se haya usado por mucho tiempo, es necesario echar primero agua en ella y entonces podrá bombear con buen éxito. Profundizar los escritos de algunos de los maestros de la predicación, den a fondo sus trabajos y pronto van a encontrar volando como un ave y mentalmente activos y fecundos. Eso dijo Spurgeon. A veces es importante, ¿verdad?, alimentarnos también de otros sermones y de otros predicadores. Entonces, no tenemos que pecar siempre de estar siendo solo originales. A veces Dios usa personas con muy buenos mensajes y podríamos compartirlos con otros bajo, siempre haciendo nuestro propio modo, ¿verdad? Manera eh, personal y, y adaptándolo a nuestro medio, podríamos predicar alguno de esos mensajes. Ah, la número 4, otro medio donde puedo encontrar la inspiración es en las visitas pastorales. A veces cuando hacemos visitas podemos encontrar, para un caso en específico, puedo encontrar inspiración también. Eh,
para nuevos sermones, porque tal vez de un tema que yo no le había prestado atención, porque en la Biblia hay un montón hay un canal, ¿verdad? Una fuente inagotable de mensajes, entonces, y a veces uno ha estudiado un versículo y está viviendo y mira alguna situación y dice, ni lo había visto de esa manera. Y es muy interesante, ¿verdad? A veces cuando le damos otro énfasis a lo que es la, la, cuando le damos otro énfasis, ¿verdad? Entonces, es interesante, interesante. De ahí, ah, cuando consideramos las cosas que nos rodean, las situaciones que nos rodean también. ah, Deberíamos estar atentos como predicadores, ¿verdad? De la naturaleza y de lo que sucede alrededor de nosotros con los seres humanos. A veces suceden casos que pueden ser útiles para ser usados como ilustración en nuestros sermones. A veces una ilustración nos da un tema de un sermón. Ah, Spurgeon cuenta de un predicador que descubrió el tema de un precioso sermón en un escenario que vio, en un canario que vio cerca de su ventana, con algunos gorriones que lo picoteaban sin compasión, con ánimo de destrozarlo, lo que le hizo recordar Jeremías 12:9. Es mi heredad de muchos colores. No están contra ellas aves en derredor. Meditando sobre este texto, predicó un sermón sobre las persecuciones que iba a sufrir el pueblo de Dios. Otro día encontró un tema en el hecho de un tizón que cayó del hogar al estrado un domingo por la tarde que necesitaba un tema para el sermón, lo que lo indujo a predicar sobre Zacarías 3:2 y otras y más tarde dos personas vinieron a decirle que habían conocido a Cristo por ese sermón. Entonces, a veces existen cosas, hay que estar sensible, ¿verdad? A nuestro ambiente, a nuestro alrededor, y ahí podemos hallar una inspiración para los sermones, ¿verdad? Que predicamos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? También en eso. De ahí, ah, número 6, pidiéndolos a Dios en oración también. Spurgeon dijo esta palabra: si alguien me preguntara cómo puedo hacerme con el texto más oportuno, le contestaría pedirle a Dios. Harry Evans, en sus reglas para hacer sermones, nos da como la primera es pedir a Dios la elección, o sea que pidamos a Dios que Él elija lo que vamos a predicar. Si la dificultad de escoger un texto se hace más dura, multipliquen sus oraciones, esto va a ser una gran bendición. Um, yo también me he encontrado en ese problema que a veces es- tengo, quiero predicar, voy a predicar de algo y puede ser que tenga el versículo, pero todavía no sé de qué voy a hablar. O puede ser que tenga el tema, pero todavía no sé qué versículo voy a escoger. Um, Siempre debe haber, ¿verdad? Ese tiempo de oración. Ah, Lutero usó esta expresión: haber bien orado es más de la mitad de estudiado. Entonces, si oramos bastante por el sermón, Dios nos va a ayudar a desarrollar nuestro sermón. Entonces, Gurnal, citando a Gurnal, declara cuánto tiempo pueden los ministros sentarse, hojeando sus libros y devanándose los sesos hasta que Dios venga a darle auxilio. Entonces se pone el sermón a su alcance como servido en bandeja. Si Dios no nos presta su ayuda, escribiremos con una pluma sin tinta. Si alguno tiene necesidad especial de apoyarse en Dios, definitivamente es el ministro del Evangelio. Necesitamos por completo el apoyo de Dios hasta cuando vamos a presentar un sermón. Antes, para encontrar el tema, ¿verdad? Siquiera, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la ayuda de Dios. Y la última sería evitar la repetición. Debemos de evitar ah, temas anteriores, volver a repetir el tema. No sería provechoso insistir siempre en una sola doctrina, descuidando las demás, digo, Spurgeon.
Quizás algunos de nuestros hermanos más profundos pueden ocuparse del mismo asunto en una serie de discursos y puedan volteando el caliscopio, presentar nuevas formas de hermosura sin cambiar de asunto. Pero la mayoría de nosotros, siendo menos fecundos intelectualmente, tendremos mejor éxito si estudiamos el modo de conseguir la variedad y de tratar de muchas clases de verdades. Me parece bien y necesario revisar con frecuencia la lista de mis sermones, dijo Spurgeon, para ver si en mi ministerio he dejado de presentar alguna doctrina importante o de insistir en el al cultivo de alguna gracia cristiana. Es provechoso preguntarnos a nosotros mismos si hemos tratado recientemente demasiado de la mera doctrina o de la mera práctica, o si nos hemos ocupado exclusivamente de lo experimental. Entonces, eso era lo que se preguntaba y es lo que decía Spurgeon. No, no es provechoso estar insistiendo en una sola doctrina o un solo tipo de enseñanza. También imagínese usted que usted solo esté comiendo frijoles todos los días, ¿verdad? Solo eso y eso, en desayuno, almuerzo y cena. Frijoles y tortillas. Solo le va a añadir a veces un poquito de queso o a veces mantequilla y siempre frijoles con tortilla. Tarde o temprano no va a ser muy saludable para los oyentes o para aquel que se está alimentando de la palabra de Dios. Por eso debemos evitar la repetición y estar hablando de lo mismo, insistiendo lo mismo. Y recuerdo un predicador que siempre hablaba del mismo tema, y ya cuando se paraba en el púlpito, todo el mundo decía, ahora va a hablar de eso. Siempre hablaba de los borrachos y solo de ese tema hablaba. Entonces hay que evitar la repetición en cuanto a lo que predicamos, ¿verdad? Ahora, ya hablamos de de dónde recibimos la inspiración. Eh, ya dijimos de todas estas cosas donde podemos recibir la inspiración. Primero dijimos reflexionando las necesidades espirituales de los oyentes. Número dos, en las lecturas devocionales de la Biblia, leyendo sermones de otros predicadores. Número cuatro, en las visitas pastorales. Eh, Número cinco, en la consideración de las cosas que nos rodean, la naturaleza o acontecimientos a nuestro alrededor, ser sensibles a ellos. Número seis, pidiendo a Dios en oración para que Él nos diga dónde vamos a encontrar el tema o lo que vamos a predicar. Y por último, un consejo que es evitar la repetición. Entonces, esto en cuanto al tema. Ahora, buscando la inspiración de lo que vamos a predicar. O viene la otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Debemos predicar sobre temas o sobre textos? Y esto nos trae la pregunta, ¿debe elegirse primero el tema y después el texto? ¿O primero el texto y después el tema? ¿Cómo será esto? Definitivamente es una pregunta difícil de contestar. No hay una verdad absoluta o una regla absoluta en esto. A veces el predicador puede tener un tema definido, sintiendo que debe predicar sobre ese asunto y el tema precederá a la elección de texto. Entonces, en este caso, ya tengo el tema, esto va a ser antes que el texto. Pero en otros casos, el tema es sugerido como resultado de una meditación de personal de la Sagrada Escritura. Y entonces el texto va a ser antes que, y esto va a dar realmente resultado al tema del predicador. Entonces, no podemos decir que primero es el texto y después el tema, ni podemos decir que primero es el tema y después el texto. Va a depender del momento y va a depender de la circunstancia y de lo que Dios está poniendo en el corazón del predicador. Ah, ¿Es fácil encontrar textos para predicar? Ah, Esto es buena pregunta, ¿verdad? Esto es una buena pregunta. Primero, vamos a citar a Spurgeon nuevamente, ¿verdad?
Y Spurgeon dice, no es que falten, sino que son demasiados abundantes los textos. Es como si a un amante de las flores se le pusiera en un precioso jardín con permiso de agarrar cualquier y llevarse solo una flor. Puede, ves todas esas flores, pero solo vas a escoger una. No sabría escoger cuál sería la mejor. Ah, también dice el gran predicador, a mí me ha pasado eso, que al tratar de buscar un texto para un sermón he pasado horas y horas escogiendo un texto entre muchos, lamentando que hubiera tan solo un domingo cada 7 días. Entonces, ah, me ha pasado a mí también, que a veces ah, estoy con un tema y estoy buscando ese texto y a veces puedo pasar días pensando cuál es el texto más ideal para ese tema. Y ahora, ¿cómo llegar a determinar el texto que voy a escoger? Sobre todo cuando no se tiene escogido el tema del sermón. Ah, Spurgeon dijo también esto, cuando un pasaje de la escritura nos da como un cordial abrazo, no debemos de buscar más lejos. Cuando un texto se apodera de nosotros, podemos decir que aquel es el mensaje de Dios para nuestra congregación. Como un pez puede picar muchos cebos, pero una vez tragado el anzuelo, no vas a vagar ya más. Me encanta eso que dice él, ¿verdad? No vamos a estar, ya no vamos a estar pagando ya más. Así que cuando un texto nos cautiva, podemos estar seguros de que hemos encontrado, que hemos conquistado y que podemos hacernos con todo el ánimo y darle con toda nuestra confianza de predicar sobre él. Entonces, o haciendo uso de otro simil, tomen muchos textos en la mano, esfuércense en romperlos, los martillan con nuestra fuerza, eh, pero al fin van a encontrar uno que se desmorona al primer golpe y los diferentes pedazos lanzan chispas al caer y veis las joyas más radiantes brillando en su interior. Crece a nuestra vista semejanza de la semilla de la fábula que se desarrolló en un árbol mientras que el observador lo miraba. Nos encanta, fascina, nos hace caer de rodillas abrumándonos con la carga del Señor. Sepan entonces que este es el mensaje que el Señor quiere que predique. Y una vez que están seguros de eso, tómenlo, posesionse de ese mensaje, de ese pasaje, y no descanse hasta se encuentren completamente sometidos a la influencia. Prediquen sobre él como que el Señor los inspire a hablar. Eso, me encanta todo eso, lo que escribe, todos los ejemplos que usa este escritor de Spurgeon y de otros famosos predicadores. Muy interesante lo que escribe este hermano. Ah, de aquí viene, siempre hablando del tema, ya vimos de dónde puede salir la inspiración del tema, por qué es tan importante el tema, eh, cómo determinar el texto que vamos a usar de ese tema y ahora formulando el tema. Una vez elegido el texto, es indispensable concretarlo en un tema. Y si no, si usted no lo tiene de antemano, entonces tiene que posesionarse de un tema. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta sentencia. Ese es el tema, es el resumen del texto y del sermón en una corta sentencia. Debe ser, por tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de divergentes pensamientos que van a entrar en el sermón. Hay una gran ventaja en poseer un tema para el arreglo del sermón. Te he dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. Me encanta ese dicho que dice este hermano. Ah, entonces, el tema es el sermón condensado, como empacado, y el sermón ya es ese mismo tema, solo que desarrollado, desenvuelto. Y el tema, por eso el tema nos ayuda a una unidad de discurso. Y todos los argumentos, explicaciones y aplicados, todas las aplicaciones son adecuadas
y permanecen dentro de esa nota dominante, que es el tema. Todo tiene que ir alrededor de ese tema. El tema nos ayuda a dar firmeza, intensidad al sermón y nos ayuda a mantener límites del tema, del discurso o de nuestro sermón. Por eso debemos de tener un tema limitado, no general y no demasiado amplio. Y, y esta expresión que dice el escritor aquí es, predicar sin un sermón es como tirar sin blanco, es como tirarle a nada, ¿verdad? Si usted no tiene un sermón sin tema. Ok, el tema y el título son dos cosas diferentes ahora. Y vamos a ver cómo estamos de tiempo. Creo que todavía tenemos tiempo. Sí, todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces, cuando estamos hablando del tema, eh, el tema es uno y el título es otro. Una vez escogido el tema, o sea, de lo cual el asunto, el tema específico sobre el cual el servidor o el predicador va a enseñar en la congregación. Uh, una vez que ya tiene el tema, debe formular un título para ese tema. Muchos predicadores y libros de homilética confunden el tema con el título. Son dos cosas muy diferentes. El tema es suyo, el tema es el que usted va a desarrollar, pero el título es público. El título es lo que usted es el enunciado de lo que usted va a predicar. Uh, a muchos de nosotros nos ha pasado eso, que a veces decimos, voy a predicar sobre el tema, pero realmente el tema es una cosa y el título es otra. El título de nuestro sermón. Primero, el título no es más que la puerta del tema o el asunto, el cual no puede ser expresado plenamente por el título por dos motivos, dice. Um, Primero, el título del sermón debe ser exageradamente breve y por ese motivo no puede contener todos los pensamientos o partes que el predicador desea desarrollar en su tema. Entonces, debe ser breve, en un enunciado breve, como el síntesis de lo que vamos a predicar. Y a veces no es el tema, no puede ser el mismo tema porque a veces no puede, no, el título como es tan pequeño, no va a contener todos los pensamientos que vamos a desarrollar en el tema. Ahora, el tema sí, o el tema que vamos a desarrollar, ese sí es la guía de dónde vamos, de lo que vamos a predicar. Y también, número dos, eh, porque sobre todo en estos tiempos de abundante publicidad debe ser el título del sermón, debe ser de una manera chocante y atractiva para despertar la atención y llamar la atención del público, de las personas, de los oyentes. Uh, a veces esto nos pone un peligro al querer tener un título tan llamativo, que podemos darle un título que nos saca completamente del tema. Y eh, a veces puede servir solo de excusa o motivo para llamar la atención y no verdadera base del mensaje. Eh, y a veces cuando la gente se da cuenta que usamos un mal título y dice, bueno, ¿y de dónde está lo que iba a hablar el hermano? No lo habló eso. No habló lo que dijo que iba a hablar. Y entonces eso hace que la gente se sienta defraudada y pierdan el interés y la confianza en el predicador. Entonces, debemos de estar bien claro con lo del título. Uh, el doctor J.H. Howard dice, tengo la convicción de que ningún sermón está en condiciones de ser escrito totalmente y aún menos predicado mientras no podamos expresar su tema en una sola oración gramatical breve, que sea a la vez vigorosa y tan clara como el cristal. Yo encuentro que la formulación de esa oración gramatical
constituye la labor más difícil, más exigente y más fructífera de toda mi preparación. El hecho de obligarse uno a formular esa oración, desechando cada palabra imprecisa, áspera o ambigua, disciplinando el pensamiento hasta encontrar los términos que definan el tema con una exactitud especial, constituye uno de los factores más vitales y esenciales de la hechura del sermón. Y no creo que ningún sermón pueda ser esbozado ni predicado mientras esa frase no haya surgido en la mente del predicador con la claridad de luna llena y noche despejada. Es lo que dice Howard en cuanto al título. El título debe ser una expresión corta que hable directamente del tema y que exprese lo que para que llame la atención de los oyentes. Uh, Es afortunado el predicador que puede encontrar un título que, aparte de ser interesante, breve y sugestivo, pueda ser puesto en la pizarra de anuncios, en el boletín de la iglesia o en la prensa pública, que a la vez de ser así llamativo que pueda ponerse en cualquier anuncio, a la vez sea tan expresivo y completo que no necesite una segunda formulación del tema para uso del predicador, sino que el tema y el título y el tema se confundan en una sola cosa, abriendo, abriendo la puerta, ¿verdad? Ah, dice, tema, confunda en una sola cosa, abriendo la puerta al predicador para una eficaz y fructífera exposición de las verdades del evangelio. Entonces, es afortunado el predicador cuando encontró que el tema y el título, los dos sean de manera llamativas, sugestivas, breves, que pueda ser público, que llame la atención de los oyentes o de los que van a escuchar ese mensaje y a la vez contenga las grandes verdades del tema que vamos a predicar. Entonces, ya eso es dichoso. Cuesta encontrar el título, es lo más difícil. Conviene que el tema y el título que se formula sea intrigante, de modo que despierte el deseo de conocer lo que oculta detrás del mismo, o sea, a ver cómo lo desarrollará el predicador. Ah, hemos visto las portadas o los títulos de muchos libros y novelas y películas que tratan de llamar la atención, ¿verdad? De las personas que las van a leer o que las van a ver. Entonces, es interesante eso, ¿verdad? Un pensamiento concreto. El tema debe ser corto, pero claro y expresivo. Un tema largo pierde toda su gracia y atractivo. Ah, dice cierto predicador anunció el siguiente tema. Las opiniones falsas que los hombres se forman acerca de los juicios de Dios permite sobre nuestros prójimos y las opiniones rectas que se deben formar sobre tales juicios. Con el anuncio de tal tema, el predicador casi podía haber ahorrado el sermón, en vez de haber dicho el peligro de juicios erróneos. Habría sido más acertado para ese asunto, porque este tema no detalla lo que el predicador va a decir, sino que despierte interés en lo que va a decir. Que ese es el objetivo del título. El título tiene que ser llamativo para llamar la atención del que va a escuchar la palabra del Señor. Por ejemplo, el escritor usa este ejemplo en Romanos 12:2. Alistados contra lo que nos rodea, listos contra lo que nos rodea. Cuando es para un sermón expositivo, o sea, para la exposición de un pasaje o historia bíblica, el tema debe hacer énfasis sobre algún asunto del pasaje, sea la clave o base de la historia y su aplicación. Como en ejemplo de Juan 9:25, la confesión del ciego, o la historia del ciego sería demasiado ambiguo, ¿verdad? Sería muy general eso. Pero si ya ponemos la confesión del ciego, ya sería muy diferente. Ah, poner por tema Lucas 15:7.
El hambre del alma sería más adecuado que decir el hambre del hijo pródigo. ¿Por qué? Sí, vemos ambos temas. El primer caso, la palabra confesión en un juicio y comentario del predicador, que da base para un buen sermón acerca del deber de confesar nosotros a Cristo. En cambio, el hambre del hijo pródigo no introduce nada nuevo. Entonces, mientras que decimos es hombre del alma, nos permite aplicar hambre del alma, el hambre del alma nos permite aplicar el texto al caso espiritual. Entonces, a veces al usar un tema, un título tan ambiguo, tan así, ¿verdad? Le quitamos lo llamativo. Por eso el tema debe ser una expresión completa de una de las múltiples ideas que una las ideas del texto. Y aquí pone otros ejemplos, ¿verdad? De temas adecuados, aquí el escritor, ¿verdad? Otros ejemplos. Tema sintético, la dádiva de Dios a nosotros y la nuestra a él. Timoteo 2:14. O el tentado pecador y el tentado salvador. Hebreos 2:18. Y a veces de frases escriturales o de la misma palabra de Dios podemos tomar el título, las fuentes de salud, Isaías 12:3. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Job 22:2. ¿O a quién iremos? Juan 6:58. Algunos de forma paradójica, deberes que resultan privilegios. La paradójica es eso. Puede ayudar también cuando estamos formulando temas. Son algunos ejemplos de títulos o de temas, perdón, que nos da, que podemos usar, ¿verdad? Cuando estamos predicando. Entonces, aquí hay otros ejemplos. Ah, religión, religión sin hacer la voluntad de Dios, Mateo 7:20. O la eficacia de virtudes pasivas, Apocalipsis 1:9. La luz el resultado de la vida, Juan 1:4. El gozo de la abnegación, segunda Crónicas 29:27. Maravilla en sitio peligroso, Lucas 8:25. Lo incomprensible en el testimonio cristiano, Hechos 4:20. Recomendamos al lector leer estos textos y considerarlos a la luz del tema, aunque no damos el sermón correspondiente a cada uno de estos temas, porque es una tarea de los próximos capítulos. Entonces, eh, de despierta, ¿verdad? Ideas sobre cada texto. Entonces, esa es la idea al hacer esto. Y aquí nos lleva a lo siguiente, que es el desarrollo del tema. El desarrollo del tema. Ah, una vez que como predicadores estamos ya claros del asunto y el objeto de su sermón en una frase que se llama tema, la cuestión inmediata es cómo se debe tratar este tema para lograr el objeto que se propone, cómo vamos a desarrollarlo, qué cosas tenemos que decir y en qué orden debe ir expresada. A esto vamos a decir literalmente lo que dice el doctor Henrik Johnson en su libro El Ministro Ideal. Dice, el tratamiento del asunto significa plan de algún género que agrupa todo para formar un organismo que colocará a las partes en orden hacia un clímax y presentará una sucesión natural y ordenada que excluya todo lo que no sea a propósito y que haga que las diferentes líneas vayan creciendo en color según convergen al foco ardiente, que es la exhortación final. Esto es esencial para eficacia del sermón. En la misma medida que el plan sea claro, comprensivo y acumulativo, el sermón hará mayor impresión en los oyentes. Entonces, este hermano nos da una sugerencia o da en cuanto a desarrollo del tema. Dice que debemos de llevarlo como en orden de colores, como lo hace cuando hay emergencias.
Empiezan con el color verde, de ahí pasa con el color amarillo y lo máximo, la culminación de la mayor emergencia, el color rojo, llevándolo en niveles para llegar al clímax o llevar al final para que sea la conclusión y que lleve hacia el punto de acción de ese tema. Spurgeon dice esta palabra, dice, nuestros pensamientos deben ser bien ordenados según las reglas propias de la arquitectura mental. Eso dice Spurgeon, ¿verdad? No nos es permitido que pongamos inferencias prácticas como base y doctrinas como piedras superiores, ni metáforas como crecimiento y, y metáforas como cimiento y proposiciones encima de ellas. Es decir, no debemos de poner primero las verdades de mayor importancia y por último las inferiores, a enseñanza de un anticlima, que es lo contrario, ¿verdad? Sería lo contrario en vez de llevar en un orden que lleve hacia una conclusión que sea como el clima, como que sea la conclusión del tema que estamos llevando, no hagamos lo contrario, no hablemos lo más de mayor importancia y llevemos por último a las inferiores. Esto va en contra de cómo presentar un sermón, sino que los pensamientos deben de subir y ascender de modo que una escalera de enseñanza conduzca a otra, que una puerta de raciocinio se comunique con otra y que todo eleve al oyente hacia un cuarto, digámoslo así, desde cuyas ventanas se pueda ver la verdad resplandeciendo con la luz de Dios. Al predicar, guarden un lugar a propósito para todo pensamiento, respectivamente, y tengan cuidado de que todo ocupe su propio lugar. Nunca dejen que los pensamientos caigan de vuestros labios de una manera arrebatada, eh, sin ni que se precipiten como una masa confusa, sino háganlos marchar como una tropa de soldados en orden. El orden, que es la primera ley celestial, no debe de ser descuidado por los embajadores de Cristo. Debemos de llevar un orden cuando desarrollemos el tema de una manera como los soldados con rangos deben ir marchando. Una idea nos lleva a la otra y esa otra idea nos lleva a la otra hasta el punto de llevarnos a un clímax donde es la conclusión hacia donde queremos llevar el sermón. Uh, Esto definitivamente lleva mucho trabajo. A veces algún plan a veces nos está relampagueando en la mente como una inspiración y el sermón se puede desarrollar bien rápido, por lo menos en forma de bosquejo o esqueleto. Pero la inteligencia de ordinario no trabaja con esa rapidez eléctrica, sino después de un trabajo duro. El bosquejo va alcanzando su forma satisfactoria. Hay que luchar muchas veces con la oscuridad, en medio de la oscuridad y confusión de ideas. El pensamiento a veces parece nadar en medio del caos de ideas que no tienen sentido. A veces, apareciendo una idea. Por eso tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Um, Debemos de tener claro. Deberían de ir una progresando, ¿verdad? A veces nos encontramos en confusión de ideas, a veces en medio de dificultades, pero uh, a veces viene una idea aquí, otra idea allá, y a veces ideas buenas y no muy buenas que nos traen, ¿verdad? Y qué bueno sería que fuera tan rápido como una luz, ¿verdad? O que nos viniera ya ordenar el sermón y hacer el bosqueo, hacer el esqueleto bien fácilmente, pero a veces nos va a costar mucho. Vamos a necesitar tiempo para poder formular bien el sermón. Entonces, tal vez el predicador se sienta inclinado en alguna ocasión a renunciar el uso de un plan por razón de dificultad en prepararlo. Parece más sencillo seguir adelante diciendo buenas cosas, formulando argumentos y lanzando exhortaciones que no tienen mucha relación entre sí, sino que solo enganchando una idea con otra para dar la fase final.
que da origen a otro párrafo con ideas a veces diferentes. Alguien lo llamó esto como predicar, como una ensalada, predicando diferentes cosas, no llevando a un propósito. Ah, si estamos queriendo anunciar el evangelio a otras personas, podríamos, o si estamos hablando con personas individualmente, podríamos hacerlo de esa manera, sin una preparación, sin preparar un sermón. Pero si lo vamos a hacer desde el púlpito, no deberíamos de hacerlo sin una preparación. Nunca va a ser realmente una diferencia en los oyentes. Si oyen a alguien no tiene un plan y que está siguiendo lo que Dios le indique, si no tiene buenas ideas en eso, pues va a fracasar como un comunicador del mensaje de Dios. Ah, es verdad que Dios se ha servido. Vamos a ver aquí. Es verdad que Dios se ha servido a veces de los medios más humildes para realizar su gran obra de salvación de almas. A veces Dios lo hace con sermones sencillos, sin un orden lógico, pero a veces no es que los sermones que no llevan preparación puedan tener fruto, pero no debería ser aconsejable. Si queremos llevar a un propósito y queremos llevar eh, un propósito y una línea, un orden en el mensaje, eh, mejor deberíamos de prepararlo. Una aglomeración de pensamientos buenos puede compararse a una turba que trata de apoderarse de cierta fortaleza. Puede ser que tenga éxito en algunas ocasiones, pero nunca va a ser eficaz como un ejército que tiene hombres en los lugares indicados, trabajando con un plan. Por eso, un plan es necesario en todo. Un arquitecto no va a iniciar una edificación sin haber trazado un plan. Un ingeniero civil no lanza su grupo, ¿verdad?, de trabajo al azar sobre las montañas sin haber ideado por dónde pasar el camino que va a construir. El predicador no debe lanzarse a trazar el camino que se propone hacer llegar hasta el mismo corazón de sus oyentes sin un plan, excepto en algunos casos especiales, uh, en que tal vez esa preparación haya sido imposible y la inspiración del Espíritu Santo suple la imposibilidad del predicador. Pero aún en esos casos de improvisación, los predicadores convenientemente educados o experimentados suelen recibir la inspiración de una forma, de un plan rápidamente concebido y en cuyo desarrollo puede notarse el poder de Dios. Uh, la misma ayuda y poder puede notarse cuando desarrollamos un sermón desarrollado con más tiempo, oración y con un plan definido. Eh, no, a veces no hay nada que haga a un lado, un plan diseñado, un plan, porque cuando vamos, atacamos o enfrentamos, hacemos la batalla, podemos usarlo como como una turba, o podemos hacerlo como con un ejército entrenado. Y, hay la efectividad va a ser diferente, uno va a ser más efectivo si lleva un plan que cuando vamos a ver a lo que salga. Es bien complicado cuando estamos presentando la verdad de Dios, ¿verdad? Ahora, el escritor hace una figura de un trompo, ¿verdad? En una pizarra. Eh, él dice, nos ilustra el desarrollo que conviene dar a cualquier sermón. La cabeza del trompo representa el tema, la cual parte la introducción y el desarrollo consiguiente va ampliando y robusteciendo el argumento hasta llegar a la conclusión, la cual es presionada por cada pensamiento del sermón.
todos ellos pasan sobre la punta que deseamos clavar en las conciencias de nuestros oyentes. Usted sabe cómo es un trompo. Tiene su cabeza y va con un cuerpo lleva hacia la punta que se clava cuando usted lo lanza. Y debería ser de la misma manera un bosquejo. El tema asunto lo representamos por una nube que se forma como consecuencia de la necesidad espiritual que el predicador percibe. Ah, Dicha nube produce un rayo que ilumina la mente del predicador. Es el texto apropiado a tal necesidad, el cual origina un título adecuado o interesante. Ah, También hace la figura también del tema como nubes. Y pueden haber muchas nubes en nuestra mente, pensamientos en nuestra mente, pero el tema va a ser como el rayo que sale de esas nubes. Podemos tener muchos pensamientos, ideas, eh, conceptos en nuestra mente. Cuando nosotros estudiamos un tema para predicar, podemos tener mucha información, pero no vamos a dar toda esa información a los oyentes porque los oyentes se nos van a dormir y va a ser sermones de muchas horas. Mejor tenemos que llevar a la gente a un propósito, que escuche el mensaje y va a ser de una manera más adecuada e interesante. Ah, Del mismo modo que la caída de un chaparrón de agua se producen muchos relámpagos que no tienen ningún propósito. Así surgen en la mente del predicador temas y textos que no van a llegar a satisfacerle. Aparece por fin el más acertado de todos, el cual, rompiendo la nube, da lugar a una lluvia de pensamientos. Si la mente del predicador ha estado bien preparado con una disciplina homilética, aunque, aunque caigan estos dispersos y confusos, van a ser encauzados por los canales de un plan bien dispuesto. Entonces, puede una lluvia de ideas, en vez de, si no es canalizado, mucha lluvia, mucha agua que viene de una lluvia, puede producir daño, pero cuando se canaliza, produce bien y bien encauzado puede traer irrigación y puede traer bendición alrededor. Y el río es finalmente una corriente poderosa que se lanza por la catarata de la conclusión. Ah, dándonos una idea primero de las nubes, viendo las nubes, ¿verdad? Y cómo el rayo es el tema, cómo el agua cae de la nube y esa agua, una vez cayendo a tierra, es canalizado a través de un río y ese río lleva vida y lleva hacia un fin. Uh, el río finalmente lleva una corriente poderosa que llega a una catarata de la conclusión, a una cascada. Entonces, en el interior de esta aparece la recapitulación que consiste en una mención breve de los argumentos principales del sermón. Esto puede ser parte de la conclusión, ¿verdad? No todos los sermones necesitan una conclusión recapitulativa. O sea, no necesitan una conclusión que nos haga recordar de qué fue lo que hablamos. No todos los sermones. Pero nos puede ayudar a un breve resumen también. Ah, entonces, está un poco haciendo ejemplos, ¿verdad? De cómo lo que es la ideas como nubes, el rayo como donde sale el tema principal que va a traer un propósito, cae la lluvia de esas nubes, lluvias de ideas y palabras, pueden caer y pueden destruir porque si no tienen propósito, pero bien recogidos y encauzados en un río, te van dando vida, van desarrollando hacia un clima que es la conclusión, que es una cascada de ideas que nos da la conclusión del tema. Entonces, eso es lo que hace el escritor aquí, ¿verdad? Hace una ejemplificación de esto, de lo que es
hasta el punto de llegar al tema. Entonces, vamos a quedar ahí. Espero que nos ayude esto del tema, ¿verdad? Eh, Creo que el tema es la parte más complicada primero, encontrar el versículo, encontrar el tema. A veces nos puede dar vueltas en la cabeza. Ya vimos de dónde podemos encontrar esos temas. Y otra cosa que da vueltas a veces es el versículo cuando yo tengo un tema del cual voy a hablar. Eh, Siempre necesitamos la ayuda de Dios. Estoy trabajando ahora en un sermón para el domingo, hablando de la familia y la restauración familiar, pero he estado trabajando con varias ideas y he estado escribiendo mis notas, escribiendo mis notas. Me voy a sentar un día ya a poner todo en orden para desarrollar el tema en base a los versículos también que me han estado dando vueltas. Y primero hablando de la familia, después hablando de puntos principales que nos van a ayudar a desarrollar, a poder mantener firme una familia. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, pero es todo un trabajo. No es tan fácil. El tema, desarrollar un tema es lo que cuesta primero para cuando uno es novato en cuanto a como predicador. Entonces, que Dios bendiga sus vidas, es mi deseo. Espero que la lección de hoy pueda ayudarle en cuanto a lo que es el tema. Ese fue lo que vimos hoy, ¿verdad? Es cómo encontrar el texto y el tema en base al texto. Que Dios dirija sus vidas, que Dios ayude y bendiga sus vidas, es mi deseo, mi oración. Que Dios guarde y les bendiga. Voy a terminar la sesión de hoy con una oración corta, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Y como digo, espero que puedan sacarle copias o puedan imprimir el material que les envié y pueda servirles también como base del libro base que vamos a tener en esta clase. Vamos a tratar de ver lo máximo de este libro en el tiempo que tenemos, ¿verdad? Y para esta clase. Espero que pueda ser de bendición a sus vidas, así como lo ha sido para mi vida. Este es un libro que me ha ayudado mucho en cuanto a cómo preparar los mensajes o los sermones. Voy a terminar en una corta oración y no olvide, ¿verdad?, hacer sus comentarios. Puede ser en la página, en el canal de YouTube o puede ser a través de nuestro WhatsApp que tenemos, ¿verdad?, del grupo, un grupo de WhatsApp de nuestro Instituto Bíblico. Y quiero que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado de hablar del tema y del versículo donde podemos encontrar el tema. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder predicar tu evangelio. Los ángeles quisieran predicar tu evangelio, pero tú nos has dado ese privilegio a la iglesia y en la iglesia pues has desarrollado dones a través de la iglesia, a través de los hermanos de la iglesia. Has puesto maestros, has puesto predicadores, has puesto personas que están comprometidas en predicar tu evangelio. Bendice sus vidas y gracias, Señor, por este tiempo que me das de poder exponer el tema de hoy, Señor. Gracias, Padre. Bendice a nuestros alumnos, ayúdales y dirígeles, Señor, de una buena manera hacia la victoria, hacia poder desarrollar bien sus sermones, Señor, y úsales en gran manera. Y gracias, Padre, por este tiempo que me has dado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que sea bendición a sus vidas y nos vemos la próxima semana. Como dije, voy a tener que empezar las clases más temprano porque, pues, si usted no puede, no se preocupe. Cuando pueda unirse o cuando pueda, pues, se va a unir. Eh, pues los que hoy yo sé que no pudieron no pudimos tener la clase el lunes, pero qué bueno que ya pudieron hoy. Los que puedan ponerse al día, ¿verdad? A través de nuestro canal de YouTube del Instituto Bíblico Bautista Misionero de Honduras. Dios les bendiga a todos.